¿Nadie más? Bueno. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan los que se van a presentar el sábado? ¿Cómo vienen? ¿Vienen o no vienen? Contentos. Sí, yo también, Gianluca, tengo una alegría, pero no son Todos estamos contentos, profe, desde el domingo a la tarde. Estamos todos contentos, bueno. Mariano, ¿por qué no vas? ¿Vos te habías anotado para este sábado? Bueno, no llegaste a estudiar. Está bien, a veces después le preguntas a tus compañeros qué cosas se fueron, qué cosas se tomaron, qué cosas se evaluaron en el examen. Me estoy matando, son 45 hojas. Tampoco es tanto 45 hojas para un alumno universitario. No se entiende nada. Ya arrancó con el no se entiende nada. Menos mal que no entendés nada de ninguna de las 45 hojas, así no me lo tomo personal, ¿no? Porque de las 45 capaz mía, ponele que son 5 o 6 y a veces, viste, qué sé yo. Pero bueno, no se entiende nada, suena feo. A veces hay que cambiar la forma de redactar. Tal vez te cuesta comprenderlo, porque si no se entendió nada de todo esto, frénennos, porque yo veo que algunos dicen sí, como que van entendiendo, no se entiende nada, suena como duro. De este lado, por lo menos recibirlo es duro. Vamos a ver el día del examen si no se entendió nada. ¿Te querés quedar hasta tarde para hablar con él? Sí, quédate. Si él se quiere quedar a charlar, no hay ningún problema. Sí, se va a conectar Alejandro más tarde, a eso de las 8. Quédate tranquilo que no vas a convivir solo conmigo toda la clase. No me vas a sufrir todo el rato. Pero bueno, la idea un poco era arrancar la conexión, no dilatar mucho más esto para poder terminar de dar lo que vimos en la clase pasada conmigo de la Ley de Administración Financiera, ¿sí? Y sumarles luego lo que le quedó a Ale de servicio público. Eso es lo único que queda de cara al examen, ¿sí? Y no queda tanto, porque lo más grueso ya lo estuvimos viendo el otro día, ¿sí? Así que si les parece, ya somos 41, se va sumando alguno más, esperamos unos segunditos más, yo voy compartiendo la pantalla, así vamos viendo los temas. Y después, cuando terminamos, la idea siempre, si alguno se prende, si le interesa, es ir tirando algunas preguntitas o ir haciendo un pequeño repaso de cuáles son las cosas más importantes dentro de lo que se fue dando, de cada uno de los temas, a ver, como para que ustedes hagan un autotest de cómo vienen. Más que nada de cara a los que rinden el sábado, ¿sí? Los que rinden el otro sábado tienen un poquito más de tiempo para estudiar, pero tampoco empiecen a estudiar a último momento porque si no se va a complicar, ¿sí? Bueno, si a nadie más falta para grabar, nadie tiene nada para decir. ¿Algún otro más que me... Recording in progress. Sí, discúlpame que te interrumpa. Te quería hacer una consulta. Los que nos Sí. habíamos anotado para el sábado 16, Sí. eso no se modificó, ¿no? Sigue estando vigente. Sigue estando vigente. Los que rinden, los que se habían anotado para el 16, rinden el 16. Entiendo que las aulas van a ser una al lado de la otra, de manera tal que probablemente, no sé si tiene sentido que los dividamos tal número de documento a tal aula, ustedes se van presentando y a medida que el aula se llenó les dirán pasen a la otra. Eso lo vamos a hablar con Alejandro y en tal caso lo definimos en el transcurso de la semana, si les damos un aula específica o el grupo de las dos aulas, y ustedes cuando llegan se meten en cualquiera de las dos aulas a rendir, ¿sí? Está bien, eso porque estaban asignadas las aulas 109, 110 y 111, ¿no? Claro, pero en principio... por la cantidad de alumnos que son, con dos aulas es suficiente, pero se pidió una tercera aula por si, no sé, contamos mal, ocurre algo, resulta que hay que achicar el aforo, o lo que fuere, tenemos la posibilidad de tener las tres aulas, o sea que el lugar garantizado con los protocolos lo van a tener todos los alumnos. Sí, es en dos aulas mejor. Las aulas, por lo que dijo Alejandro, estaban armadas para 35 alumnos. Y son 70 los que se anotaron para rendir entre todas las jornadas. Con lo cual, para el día 16 creo que quedaban 55 alumnos, una cosa así. O sea que con esas dos aulas vamos a estar más que bien.
pero por las dudas hay una tercera. Así que respecto de eso, quédense tranquilos que van a tener la posibilidad de usar, en el caso de que sea necesario, una tercera aula, ¿sí? Sí, Pero sí, queda confirmado. Perfecto. Y el miércoles 13, Sí. ¿hay clase normal y seguramente van a tocar temas del segundo parcial o no? No se sabe eso. No sé, ahora cuando viene Alejandro le preguntamos si ya se van a tocar temas del segundo parcial, si vamos a poder poner alguna partecita de repaso para los que rinden en la segunda jornada. No sé cómo lo tiene diagramado él. Si me dejás que cuando él venga Sí, le obvio. preguntamos, porque seguramente en el calendario de clases que él subió, no sé qué decía, yo no lo tengo acá, No. estoy por compartir la pantalla, pero si ustedes tienen ahí el Classroom, alguno lo tiene a mano, seguramente debe decir qué va a pasar en esa semana. No sé Puede si hay ser. temas. Sí, tengo que fijar porque no lo vi. La verdad que ahora que lo haces mención de eso, no me fijé qué Sí, pasaba ese día, pero bueno, me fijo. en la primer clase se subió un cronograma en el cual figuraba qué pasaba en cada semana. Si no, ahora cuando hacemos el cambio con Ale, que él empieza a dar la clase y yo me quedo de costadito, entro al Classroom y me fijo. Y si no, más fácil le preguntamos a él, que seguro lo tiene claro. En el cronograma dice que el 20, la semana 9 sería del 20 de octubre y 23 del 10, que son las dos clases. Ahí recién arrancamos con lo que es recursos públicos, poder tributario. La semana anterior, que es la del parcial, no hay nada marcado, o sea, repaso y todo, así que estimo que debe ser miércoles. O sea que puede ser que la podamos tener para repaso de aquellos que se hayan anotado para rendir el 16, ¿sí? De todos modos, lo confirmamos bien con Ale ahora cuando él llega, cuál es la idea, ¿sí? Inclusive, siempre nosotros los miércoles anteriores al examen, o los miércoles anteriores cuando son los recuperatorios, a veces los alumnos preguntamos, quieren venir, porque a veces hemos ido nosotros solos a la facultad cuando es solo repaso, y preguntamos, el que se quiere conectar, nosotros nos vamos a conectar y después... Espere, perdón que le interrumpa, pero acá en el cronograma dice que el miércoles que viene es el día de la universidad, así que puede que no tengamos clase, que es feriado. Entonces no hay clase. No hay clases. Porque lo marcó, dice 13 del 10, feriado, día de la universidad. De todos modos, más allá de que es feriado y día de la universidad, si alguno de ustedes tiene alguna duda o algún problema, alguna cuestión que no entiende, sea de cara a los que rinden el sábado 16, o ustedes se ponen a estudiar y los que rinden este sábado y alguno hay alguna cosa que no entiende, que tiene dudas o lo que fuere, me manda un mail y yo en algún momento me hago un lugarcito, si quieren hacemos una videollamada o lo que ustedes necesiten y clarificamos esa cosa que no las llegan a entender, porque a veces puede pasar eso, ¿sí? Si son 2 o 3, armamos un pequeño Zoom y si quieren, yo no tengo problema de armar eso, tal vez tenemos que buscar bien un horario que no se me mezcle con las actividades de mis hijos, pero yo no tengo problema de que si el viernes es feriado, ustedes necesitan un ratito, nos conectemos y les doy una mano, ¿sí? En algún tema en los que yo los pueda ayudar, ¿está bien? Así que vamos viendo, ustedes lo van haciendo, de última, los chicos que están en el presencial tienen mi número de celular, lo tienen agendado, así que le piden mi contacto y cualquier cosa me escriben, ¿sí? Me dicen, soy fulanito de tal, de la cátedra, tengo una duda, te puedo preguntar, te puedo llamar y lo resolvemos, ¿sí? Así no se quedan con la duda y no la traen el sábado la duda, porque a veces la duda no surge ahora y te surge el jueves y no te quedó claro tal tema o no sabes tal cosa, si es así o si es de tal manera y lo vemos. Más que nada con estos últimos temitas que vamos a estar viendo ahora, que los vemos ahora, capaz de decir sí entendí, y después cuando lo estudiás hay algo que no te quedó claro, y entonces, bueno, la idea es que puedan tener esa posibilidad, ¿sí? El que quiere, tienen mi teléfono ahí, yo no tengo problema, ¿está bien? Bueno, entonces, ahora sí, dicho esto, vamos a compartir la pantalla y vamos a hacer un pequeño
Primero vamos a terminar de ver los temas del sábado, y después, si quieren, repasamos o volvemos sobre las filminas y hacemos un mini repaso de lo que estuvimos viendo de la Ley de Administración Financiera. No quiero volver a dar el tema ahora, porque si no lo que va a pasar es que vamos a ocupar mucho tiempo con eso, y la idea es terminar de explicar lo que vimos hasta acá. Un segundo, esto ya lo habíamos visto, esto lo habíamos visto, esto también, habíamos arrancado con el sistema presupuestario, habíamos visto la formulación del presupuesto, ¿se acuerdan? Esto es muy importante de cara al examen, estudien bien cómo es el proceso de formulación del presupuesto. Habíamos empezado a ver la ejecución presupuestaria, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan los distintos momentos de registración del presupuesto de recursos? Teníamos el devengado y la percepción. Y el presupuesto de gastos teníamos la distribución administrativa, el compromiso, el devengado y el pago. En el apuntecito que ustedes tienen subido en Classroom, ¿sí?, está entre las páginas 3 y 4, porque yo lo estuve hojeando hoy antes de comenzar la clase, está la explicación de qué implica el compromiso, qué implica el devengado, lo que tiene que ver con el presupuesto de gastos. Si se fijan, dice que el compromiso implica el origen de una relación jurídica con un tercero. Bueno, eso péguenle una leidita, pero la idea fundamental que yo quiero que les quede es que en el compromiso, ¿qué tipo de afectación había del crédito presupuestario? ¿Preventiva o definitiva? Preventiva. Preventiva. ¿Y por qué había una afectación preventiva? ¿Qué pasaba con ese bien que yo iba a comprar o con ese servicio que me iban a brindar? Todavía no te lo habían entregado. Exactamente, se había pactado entre las partes, se había cumplido el procedimiento administrativo, pero todavía no se había concretado, ¿sí? De manera tal que yo lo tenía que separar preventivamente para no afectar la misma cantidad de dinero a otra actividad, pero todavía no estaba definitivamente gastado. ¿Y eso ocurría en qué momento? En el momento del devengado, que ahí sí teníamos una afectación definitiva del crédito presupuestario, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Hasta acá habíamos llegado, que era hasta lo que tiene que ver con la ejecución del presupuesto de gastos, ¿sí? ¿Habíamos llegado hasta acá? ¿Todos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Profe, en esta parte justo tenía una duda, ¿le puedo consultar? Dale, sí, ¿quién está hablando? Porque estoy con la pantalla compartida y no veo. Patricia. Dale, Patricia, decime. En la parte del compromiso, porque Sí. yo anoté en una parte que decía que también lo registrábamos. ¿Dónde lo registramos? No en la contabilidad todavía, ¿verdad? Sí, son todos momentos de registración contable. Cuando vos registrás un compromiso, ¿sí?, lo que haces es tomar nota de esa afectación preventiva del crédito presupuestario, ¿sí? Suponte que vos tenés todo en la cuenta caja. Bueno, va a salir de caja y va a quedar registrado en una cuenta que sea partidas a devengar. No sé cuál es el nombre exactamente contable, porque en cada jurisdicción o en cada entidad va a tener un nombre específico la cuenta, depende de qué se trate, ¿sí? Pero tiene que quedar registrado contablemente, porque precisamente lo que haces es regularizar ese saldo de la caja, regularizar ese saldo disponible, para luego, cuando finalmente se gasta, sacarlo de caja o sacarlo de donde corresponda. Sí implica estos 4 momentos de la ejecución del presupuesto de gastos son momentos de registración. En el primero registrás el ingreso de dinero, en el segundo registrás ese compromiso, es decir, como esa especie de previsión, ¿sí?, de que ese dinero va a salir. En el tercer momento registrás que realmente fue gastado, y en el último momento registrás la efectiva salida de dinero. Pero todos son momentos de registración. ¿Se entiende o no? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Sí, lo había anotado, pero me quedaba una duda. Como era un compromiso nada más. Claro. Después, si ustedes quieren, yo les puedo compartir en el Classroom este archivito, que es el que yo uso para dar la clase, que no sé si lo tienen subido o no, pero se los puedo compartir. Si lo quieren... Sí, profe, no lo tenemos. Sí, profe, gracias. Sí, por favor. Bueno, sí. Listo. Yo se lo subo para que ustedes lo tengan para pegarle una leída, pero es más o menos lo mismo que tienen en el otro apunte. A veces yo no les subo tantas cosas, algo que a ustedes les resulte útil, por una cuestión de que tienen 800 apuntes que dicen todo lo mismo,
y se empiezan a marear, no saben cuál estudiar, y después terminan capaz no presentándose el examen porque dicen, no llegué a estudiar, y capaz tenían 80 cosas de lo mismo. Entonces, como son todos apuntes medio caseros, la idea es que tengan uno y después ustedes vayan buscando lo que les sirva. Si esto les sirve, yo se los comparto ahora en un ratito, ¿sí? Entonces, ejecución del presupuesto. Habíamos visto cómo estaba organizado el sistema presupuestario, cómo se formulaba el presupuesto y cómo se ejecutaba el presupuesto, ¿sí? En la última etapa, una vez que se terminó de ejecutar el presupuesto, ¿cuál es? El cierre de cuentas, ¿sí? ¿Cuándo se cierran las cuentas de los presupuestos? ¿Cuándo piensan ustedes que se cierran las cuentas de los presupuestos? ¿En qué fecha? ¿El 31 de diciembre? El 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque nuestro presupuesto es del 1 de enero al 31 de diciembre. Es decir, las cuentas se cierran el 31 de diciembre de cada año. Ahora bien, ¿qué es lo que nos explica la ley en la parte del cierre de cuentas? Es, ¿qué pasa con un recurso que se había devengado en el 2019 y se recaudó en el 2020? ¿Qué pasa con un recurso que se iba a devengar en el 2020 y se recaudó en el 2019? Ejemplo, supónganse ustedes que el monotributo de diciembre vence el 20 de diciembre del 2019, ¿sí? Ahora bien, ¿cuándo se produce el devengado de ese monotributo? Acuérdense, volvemos acá, que el devengado se producía cuando el Estado tenía el derecho de cobro y el particular o ese tercero tenía la obligación de pago, ¿sí? En este ejemplo que yo les di, monotributo que vence el 20 de diciembre del 2019, ¿en qué ejercicio se devenga? 2019. 2019, porque ese es el momento en el que el Estado tiene derecho de cobro. Ahora bien, si ese dinero yo lo pago el 4 de enero del 2020, porque me fui de vacaciones esos últimos días de diciembre y me olvidé de pagarlo y lo pago en el 2020, ¿de qué ejercicio es ese recurso? ¿Del 2019 o del 2020? Del 2019. No, del No. 2020, pues lo La cobré ley en lo que 2020. dice, claro, la ley lo que dice es que se utiliza respecto del cierre de cuentas de recursos, el recurso será considerado en el ejercicio que se recaude con independencia de la fecha en que se hubiera generado el derecho de cobro. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de que se haya devengado en el 2019, el criterio que se utiliza para asignar los recursos a un determinado ejercicio tiene que ver con el criterio del percibido, ¿sí? Si lo cobré en el 2020, va a ser recurso del 2020, ¿sí? Por más que se hubiese devengado en el 2014, ¿sí? Si lo cobré en el 2019, va a ser recurso del 2019, por más que se tendría que haber devengado en el 2020, porque, por ejemplo, supónganse de nuevo el mismo ejemplo, pero al revés. El monotributo vence el 20 de enero del 2020, pero yo sé que me voy todo enero de vacaciones. ¿Qué hago? A fin del año pasado digo, bueno, lo pago, así ya queda pago lo del mes siguiente. ¿Cuándo se devengaba ese recurso? En el 2020, pero ¿cuándo efectivamente ingresó en las arcas del Estado? En el 2019, entonces es recurso del 2019. Entonces, en el cierre de cuenta de recursos se considera recurso del ejercicio en el que se recauda, independientemente de la fecha en que se hubiese devengado. Anoten eso, en el cierre de cuenta de los recursos, primero anoten que cierra el 31 de diciembre de cada año, y después anoten que en el caso de los recursos, corresponderá imputar a cada ejercicio los que efectivamente se recauden, independientemente de su fecha de devengado. Profe, repite, por favor. ¿Sí? Que los recursos se manejan por el criterio de lo percibido. No sé qué dije, lo digo de otra manera, porque no sé exactamente qué dije. Los recursos se manejan por el criterio de lo percibido. De esta manera será asignado al ejercicio en el que se recauden con independencia de la fecha en que se hubiera producido el devengado
o derecho de cobro en favor del Estado, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Una cosa es cuando el Estado tiene el derecho de cobrar, y otra cosa muy diferente es cuando efectivamente lo cobra. ¿Puede que pase las dos cosas en el mismo momento? Sí, puede que vence el 20 de diciembre del 2019, yo fui el 20 de diciembre del 2019 y lo pagué. Puede que lo pague antes, puede que lo pague después. Cuando está dentro de un mismo ejercicio, no pasa nada. Ahora, cuando estas cosas ocurren ante un cierre de cuentas, es importante tener este concepto. El presupuesto de recursos se maneja por el criterio de lo percibido. ¿Y por qué es importante? Porque cuando vayamos al cierre de cuenta de gastos, vamos a ver que se hace una diferenciación en cuanto a si el gasto se encuentra comprometido o no devengado o no pagado. Por lo cual, si ustedes no entendieron la diferencia entre un gasto comprometido y un gasto devengado, no van a entender nada del cierre de cuentas presupuestario de los gastos, ¿sí? ¿Pero me entendieron el de recursos? Sí, profe. ¿Todos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. No, Mariano. Bueno, a ver, ¿qué es lo que no entendés? No digas nada, porque ¿cuándo cierran las cuentas, Mariano, del presupuesto? ¿La definición de qué? No di ninguna definición. En realidad lo que dije es que el cierre de cuenta del presupuesto de recursos se produce el 31 de diciembre de cada año. Pasada esa fecha, todos los recursos que se recauden son del próximo ejercicio, independientemente de la fecha en que se hubieran devengado, ¿sí? El cierre de cuenta de los recursos se maneja por el criterio de lo devengado. El recurso es recurso del ejercicio en el que se cobra. No importa en qué ejercicio se produjo el derecho de cobro en favor del Estado, ¿sí? Eso es lo que vos tenés que tener en claro. En el cierre de cuentas de recursos, el recurso será contemplado en el ejercicio en el que se recaudó, ¿sí? En ese ejercicio es que se considera ese recurso, en el que se cobra. No importa cuándo se devengó, importa cuándo se cobra. La parte de cierre de cuentas de recursos, el presupuesto de recursos, se maneja por el criterio de lo percibido, no se maneja por el criterio de lo devengado. Ahora, si vos no entendés, o no leíste, o no estudiaste qué es el devengado, o qué es el percibido, en el caso de los recursos, no vas a poder comprender el cierre de cuentas. Recuerden lo que yo les expliqué la clase pasada. ¿Cuándo se devengan los recursos? Cuando por una relación jurídica con un tercero se establece un derecho de cobro en favor del Estado y una obligación de pago por parte de un tercero, ¿sí? ¿Cuándo podía hacer eso? En la fecha de vencimiento de un impuesto, o, por ejemplo, en el caso de un impuesto a la transferencia de inmuebles, en el momento que se realiza la operación, porque hay cosas que tienen que ver con vencimientos y hay impuestos que tienen que ver con determinadas cosas que hace el sujeto, ¿sí? Si vos hiciste una venta en ese momento y hay un impuesto que grava la venta, eso no es algo periódico, eso es que tiene que ver con esa operación en particular. El devengado se produce cuando el Estado tiene derecho a cobrar, el percibido cuando efectivamente lo cobra. En el cierre de cuentas, ¿de qué ejercicio va a ser el recurso? Del ejercicio en el que lo cobraste. ¿Importa cuándo se devengó? Para el cierre de cuentas no. Para la contabilidad sí, porque tiene una forma diferente de ser registrado. Pero a los fines del cierre de cuenta, ¿de qué ejercicio es el recurso? Del ejercicio en que se cobró. No sé si entienden, si no entiende nadie. Clarísimo, profe. ¿Se entiende? Sí, yo por lo menos sí. Sí, muy claro, profesora, como todas las clases que da. Bueno, gracias. Bueno, seguimos. Igual después, Mariano, si te queda alguna duda, lo charlamos, ¿bien? Seguimos. Cierre de cuenta de gastos. Vamos con los gastos. En este caso, recuerden que tenemos que tener bien en claro la diferencia entre compromiso, devengado y pago, ¿sí? ¿Qué pasa con las partidas que están devengadas y no pagadas? ¿Qué pasa con las partidas que están comprometidas y no devengadas? ¿Y qué pasa con el dinero al cual
el cual no se asignó a ninguna actividad en particular. ¿Qué es lo que dice la ley? Llega el 31 de diciembre y yo tengo que sacar una foto y ver en qué estado está cada partida. Yo tenía una bolsa de dinero para gastar para la facultad. Supónganse que la inversión era, como habíamos dicho la otra vez, en material para dar las clases virtuales, ¿sí? Supónganse que yo tenía 100.000 pesos. De esos 100.000 pesos tenía 30.000 devengados, es decir, que ya me habían entregado los borradores, los pizarrones, todo eso. Tenía 45.000 comprometidos, pero todavía no devengados, es decir, que esa persona no me había cumplido con lo que había prometido, y hay 25 que no los gasté en nada, porque logré con menos plata hacer todas las cosas que tenía que hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la ley? Tengo que sacar una foto. Esos 25 que yo no había comprometido, no había gastado ni nada, como dice la canción, ni comprometido, ni casado, ni nada, bueno, acá es ni comprometido, ni devengado, ni nada, ese dinero lo tengo que devolver. Y no puedo, una vez que cerró el 31 de diciembre, decir, bueno, realizo una actividad con plata que me sobró del año pasado. No, cerró el ejercicio, vos no lo habías asignado a nada, no lo habías comprometido a nada, no lo habías devengado con nada, lo tenés que devolver, ¿sí? Las partidas que no están comprometidas ni devengadas, es decir, ese dinero que no se utilizó porque sobró, ¿sí? Lo tengo que devolver. Ahora bien, aquellas partidas que están comprometidas, pero no devengadas, es decir, aquellas partidas que yo ya realicé el compromiso con el tercero, ese tercero se comprometió conmigo, pero todavía no finalizó su operación, también lo tengo que devolver, pero lo voy a afectar automáticamente al ejercicio siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a mí me den la partida presupuestaria de mi jurisdicción o mi entidad para el año siguiente, yo ya voy a tener una partecita que la voy a tener hipotecada, por eso que todavía no terminé de devengar de este ejercicio. Vamos de nuevo. El dinero que no se usó lo devuelvo, ¿eso está claro? ¿Sí? ¿A qué se refiere con devolver, profe? O sea, ¿qué se hace con esa plata? Se devuelve a la Tesorería General de la Nación, porque no la utilicé. Okay. Hay una cosa importante, no la utilicé, no es que yo puedo decidir, si me dieron dinero para pintar, yo puedo decidir no pinto y listo, no, recuerden ustedes que yo les dije que el presupuesto, además de una estimación de recursos y de gastos, era un mandato de hacer, yo estaba obligada a pintar. Ahora bien, si a mí me habían asignado 150.000 pesos para pintar y yo conseguí hacerlo por 100, los 50 me sobraron. Si ese dinero era solamente para pintar, no lo puedo usar para otra cosa. Recuerden que no podemos reasignar partidas. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto es teoría, ¿no? Porque no creo que pase que... Después te voy a contar ahora te voy a contar, Javier, lo que pasa en la práctica, porque yo justo tenía un cliente que realizaba operaciones para el Estado, trabajaba para el Estado, trabajaba con organismos públicos que se manejaban con esta cuestión. Pero el ejemplo ese va para el final, pero a lo que voy es a esto. El dinero que no se usó, ¿sí? Profe, tengo una duda. Sobró. ¿Qué? Tengo una duda. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, ¿quién? Luciano. Dale, Luciano. Creo que, por ejemplo, ahora el jefe de gabinete va a utilizar las partidas que no se usaron del Ministerio del Género y de Ambiente en otro, para usar, o sea, de lo que no se gastó, van a utilizar esa plata para, no sé, inyectar plata en otros sectores. Sí, tiene que existir una autorización y además el jefe de gabinete tiene como esa especie de posibilidad de hacer algún tipo de reasignación. Lo que yo estoy diciendo es que vos, dentro de la jurisdicción o la entidad, no podés tomar una decisión de reasignar partidas. Hay que ver por qué no se usaron esas partidas, si es que no se cumplió con el objetivo o si es que se estableció una normativa diferente, ¿sí? Ah, perfecto, genial. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero no lo podés hacer vos, o sea, supónganse que lo hace el otro, o sea, en este caso, el gabinete. Exactamente. Yo que soy
la encargada de presupuesto de la facultad, no puedo decidir, no voy a pintar, voy a hacer tal cosa, yo tengo que cumplir con la función, y después yo tampoco puedo reasignar partidas, porque eso también tiene que ver con una cuestión de control. Piensen ustedes esto, si cada uno puede decidir a su criterio, a qué le da más importancia, si saco de acá, si pongo allá, eso dificulta muchísimo el control. Y además, también, recordemos nosotros que todo lo que tiene que ver con el presupuesto es una decisión política. Piensen en lo que fuimos viendo de cómo arranca lo que tiene que ver con el gasto público. ¿Qué era el gasto público? El empleo de riqueza, la salida de riqueza realizado por la autoridad competente del Estado, con autorización legal previa y con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas y públicas. Bueno, acá se están satisfaciendo necesidades, se está gastando en tal o cual cosa, ¿sí? Pero ¿quién está gastando? ¿Por qué está gastando? ¿En virtud de qué está gastando? Están gastando porque hay una decisión política que decidió que íbamos a gastar en eso. Entonces yo no soy quien, como ejecutor de esas partidas presupuestarias, para cambiar el destino de algo que hizo el Congreso Nacional. Entonces, estamos claros con eso. Yo, como persona que ejecuta las partidas, no puedo cambiar el destino de las mismas, ¿sí? Entonces, las tengo que ejecutar en la cantidad, hasta la cantidad que me dieron. Recuerden de la especificación cualitativa, cuantitativa y temporal del gasto. ¿Se acuerdan que yo les dije que la especificación cualitativa tenía que ver con el destino de esos fondos, que la especificación cuantitativa tenía que ver con el monto máximo que yo tenía para gastar, y que la especificación temporal tenía que ver con el periodo de tiempo en el cual había que ejecutarlo? Bueno, esto tiene que ver mucho con esta cuestión, ¿sí? Aquellas partidas que no fueron asignadas a nada, ni ejecutadas porque sobraron, las tengo que devolver, ¿sí? Aquellas partidas que estaban comprometidas, pero yo todavía no las gasté porque el tercero no cumplió, también las que tengo que devolver. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí hay un tercero que está involucrado, que si ese tercero cumple, yo no puedo dejar de pagarle porque cerró el ejercicio y se terminó la cuestión. Entonces ese dinero que yo devuelvo, en el próximo ejercicio me lo van a devolver nuevamente y ya lo voy a tener asignado por si ese tercero cumple. Aquellas partidas que ya están definitivamente devengadas y que lo único que resta es pagar, ese es el único dinero que yo me puedo quedar como saldo final de caja y banco para pagarlo durante el próximo ejercicio. Voy al revés. ¿Cuál es el dinero que yo me puedo quedar en el cierre de cuentas? El dinero de las partidas devengadas no pagadas, ¿sí? Porque eso realmente se considera gastado. En el cierre de cuentas es lo único que está gastado, porque es lo único que ya el tercero cumplió y yo tengo la obligación de pagar. ¿Se entiende? El devengado no pagado es lo único que yo me puedo quedar como saldo final de caja y banco. El comprometido no devengado lo tengo que devolver y al ejercicio siguiente me lo dan nuevamente. Lo que no está ni comprometido, ni devengado, ni nada el 31 de diciembre, definitivamente lo tengo que devolver y no me lo van a volver a dar. ¿Qué pasa en la práctica? Nadie quiere devolver partidas presupuestarias, se gasta todo lo que hay que gastarse y muchas veces se le pide a las personas que prestan el servicio que antes del 31 de diciembre emitan la factura como si el trabajo se hubiera terminado. ¿Y por qué piensan que al proveedor le piden que haga la factura como si el trabajo se hubiera terminado? ¿Qué se ahorra la jurisdicción o la entidad con eso? ¿Tener que hacer qué? Tener que devolverlo. Tener que devolverlo. ¿Y por qué tienen miedo de devolverlo? Y aclarar porque por qué no después, igual en teoría se lo tienen que volver a asignar, ¿no? Pero es un periodo de tiempo que se pierde si está a punto de brindar el servicio o lo brindó. Te lo tienen que volver a asignar, pero cuando te lo vuelven a asignar no sabes si es que te van a dar el presupuesto que te iban a dar más ese plus, o ese dinero te lo van a restar del total que vos pediste o el total que vos determinaste. Entonces, como muchas veces no es que te dan el presupuesto más la partida comprometida, sino que te dicen, mira, para mantenimiento tenés 150. No, pero mira que yo tengo 50 comprometidos del año pasado. Mira, tenés 150, arreglate. Entonces, como vos ya arrancás con el otro ejercicio hipotecado, entonces la mayoría lo que quiere hacer es devengar, entonces se quedan con la plata y lo que te dan en el ejercicio siguiente no corre riesgo
de tener que utilizarse para cosas del ejercicio pasado. ¿Se entiende la idea o no? Lo que está devengado y Sí, no sí. se pagó, me lo guardo. ¿Sí? Saldo final de caja y banco. Lo que está comprometido, no devengado, lo devuelvo y se afecta automáticamente al ejercicio siguiente. ¿Sí? Y lo que no está ni comprometido ni devengado, se reintegra nuevamente y se devuelve a la tesorería. Esa es la idea del cierre de cuenta de gastos. Así se maneja el cierre de cuenta de gastos. Si quieren, se los dicto, no sé si lo tienen anotado en el apunte. Y si no, si quieren, les dicto un par de renglones, así les queda anotado y lo pueden repasar, como ustedes quieran. Díganme qué quieren hacer. Sí, profe, díctelo. Bueno, Gracias. pongan. Con posterioridad al 31 de diciembre, son 5 o 6 renglones. Si se corta, nos volvemos a conectar, mismo ID, contraseña. Con Un saludo, posterioridad. buenas noches. ¿Cómo les va a todos, Gaby? Hola, Chicos, Ale. ¿Cómo ¿qué tal? andás? ¿Todo bien? Hola, Ale. Sí, sí. Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, gracias. Bueno, pongan con posterioridad al 31 de diciembre, siempre hablando de cierre de cuenta de gastos, con posterioridad al 31 de diciembre, no se pueden asumir compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio que se cierra. ¿Qué estoy diciendo ahí? Saqué la foto, así como quedó la foto, queda todo. Lo que tenía comprometido y no devengado, no puedo decir, ahora 1 de enero lo devengo retroactivo. No, la foto quedó así, no estaba comprometido, no estaba vengado, cada cosa queda como estaba, ¿sí? Los gastos devengados y no pagados, al 31 de diciembre de cada año, se cancelarán. ¿Y no pagados? Sí, los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año se cancelarán durante el año No. Sí, ahí voy con los que querían grabar. Denme un segundo, que no me di cuenta que estaba muteada. Ya va Franco, ya va Ariadna, habilitar. Va Franco, habilitar. A ver, María Belén. Recording no, in Belén. progress. A ver cómo está. No, me quedé así para que me encuentres. Después me cambio.
Es que están entrando y cuando entran se me Profe, una consulta. Este circuito digamos, del gasto, se maneja con una licitación, con una contratación directa, me imagino, ¿no? Sí. Ahí te digo, dame un segundo Ok. porque no me da, estoy grande ya, chicos, y no me da para ir habilitando lo que me piden para grabar. Un segundo y ya estoy, ¿quién más me quedó que no le habilité para grabar? Vamos con eso primero, así me dicen a quién faltó. ¿Faltó alguien? ¿No? Bien. ¿Quién era que me preguntaba? La pregunta me la acuerdo, no me acuerdo quién era que me preguntó. Ahí está. Yo, profe, Lionel. Y no encajaba, el nombre Luisina no encajaba con la voz. Sí, lo cambié. Leonel, el tema es así, depende de los montos. En el Estado hay algunas cosas que se pueden hacer por contratación directa y hay algunas cosas que necesitan un proceso licitatorio, ¿sí? Depende de los montos y depende del reglamento interno de cada lugar, podrá ser un proceso de licitación o podrá ser una contratación directa. En general, las cosas que son grandes se realizan por un proceso de licitación, esos procesos tienen se publica el pliego, que serían todas las características que tienen que reunir los oferentes, es decir, aquellos que se van a presentar, qué es lo que se solicita, qué es lo que se pide hacer, cuáles son las características, tenés que cumplir con ciertas cosas. Hoy, por ejemplo, tenés que cumplir con un certificado de cumplimiento fiscal, es decir, no tenés que tener deuda con la FIP si querés contratar con un organismo del Estado. Tenés que presentar un seguro de caución por determinadas cuestiones y ahí presentas tu sobre con tu oferta. Es decir, por cuánto le venderías lo que el Estado quiere cobrar. En tal día, a tal hora, se abren los sobres, se analizan las ofertas y todos aquellos que cumplan con los requisitos de todos ellos, el que ofrezca realizarlo por el menor valor o por las mejores características dentro del mismo valor, va a ser el que termine siendo el que reciba ese trabajo, ¿sí? Y hay algunas cosas que se hacen por contratación directa, porque vos pensás que si tenés que comprar, no sé, 8 cajas de resma, no vas a hacer una licitación por 8 cajas de resma. Ahora, si vos tenés que hacer una obra grande, ahí sí vas a llamar a un proceso de licitación. Eso va a estar establecido por los montos de cada jurisdicción, de cada entidad y las características de lo que tenés que hacer, ¿sí? Gracias, profe. Y eso va a estar establecido en lo que tiene que ver con el compromiso. Cuando vimos que en el compromiso decía la identificación de la persona física o jurídica con la que se va a contratar, por otro lado decía también el cumplimiento de los procesos administrativos necesarios. Los procesos administrativos pueden ser desde una licitación hasta una contratación directa. Siempre va a haber un proceso administrativo para esa compra y siempre va a haber una persona autorizada que firme, ¿sí? ¿Se entiende esa idea? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, habíamos quedado en que los gastos de vengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año, ¿hasta ahí llegamos? Se cancelarán durante el año siguiente con cargo a las disponibilidades de caja y banco existentes a la fecha señalada. ¿Qué queremos decir acá? Que el gasto de vengado y no pagado, yo me puedo guardar la plata al 31 de diciembre y durante el año siguiente lo voy a pagar con esa plata que me guardé, ¿sí? Gasto de vengado, no pagado. Es decir, el tercero ya cumplió, ya se hizo la afectación definitiva del crédito presupuestario, ya liquidé el gasto, ya hice la orden de pago, bueno, esa plata me la guardo, cancelo durante el ejercicio siguiente. Ahora bien, los gastos comprometidos y no devengados, los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año se afectarán automáticamente al ejercicio siguiente imputando los mismos a los créditos disponibles para ese ejercicio.
¿sí? Fíjense qué dice, los gastos comprometidos y no devengados, es decir, yo ya hice el proceso de licitación, elegí que me iba a prestar el servicio, le pedí todo, esa persona se puso a trabajar, pero todavía no me entregó los bienes, porque puede ser que sea un proceso largo, puede ser que sean cosas que demoran más, ¿sí? El gasto comprometido y no devengado se afectará automáticamente al ejercicio siguiente, es decir, yo ese dinero lo tengo que devolver y lo afectan al ejercicio siguiente. Nada dice en la ley de que me vayan a dar un excedente por esa partida, razón por la cual es esto lo que da origen a que en la práctica muchas veces les pidan a los oferentes que facturen la totalidad de la operación por más que la operación no hubiese finalizado. ¿Qué es lo que nos pedían? Lo viví en carne propia, el 3 de enero del año siguiente, una nota de crédito. Y después se volvía a facturar. Es decir, se garantizaban quedarse con el dinero al 31 de diciembre, se garantizaban que no le hipotecaban nada del próximo ejercicio, pero no te iban a pagar, te pedían una nota de crédito, ¿sí? ¿Está bien? No, no está bien. En la práctica se hacía así, yo lo vi. Yo vi facturas por un total que tenían que hacerse sí o sí antes del 31 de diciembre. Y vos decías, ¿pero por qué? Y después cuando estudias la ley de administración financiera y te das cuenta que era un organismo del sector público nacional, te das cuenta por qué. Porque no querían desprenderse de ese dinero y no querían que le hipotequen el ejercicio siguiente. Entonces, retomando la pantalla compartida, la idea que yo quiero que les quede es cierre de cuenta de recursos. El recurso es del ejercicio en el que se cobra, no importa cuándo se devengó, ¿sí? Me manejo por el criterio de lo percibido. En el cierre de cuentas de gastos tengo que discriminar 3 situaciones. Si la partida estaba devengada, no pagada, me la quedo como saldo final de caja y banco, ¿sí? Devengado, no pagado, me queda como saldo final de caja y banco. Comprometido y no devengado, lo devuelvo y se afecta automáticamente al ejercicio siguiente. Aquel dinero que no había sido utilizado hasta ese momento en ningún compromiso, no lo puedo comprometer en ese momento, ¿sí? Lo tengo que devolver. El que no se usó, lo devuelvo. El que solo se comprometió, lo devuelvo y se afecta al ejercicio siguiente. El que ya se devengó, me guardo la plata como saldo final de caja y banco. ¿Se entiende? ¿Sí, chicos? Sí, se entendió. Porque en general es donde más se marean, pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta la diferencia entre lo que es comprometido y lo que es devengado. Si no entienden conceptualmente eso, el cierre de cuentas no lo van a entender nunca. ¿Está bien? Y si ustedes me preguntan, ¿existe la posibilidad de que preguntes el cierre de cuentas? Sí, existe la posibilidad de que esta sea una pregunta de examen. No les voy a mentir, existe la posibilidad de que les pueda tocar en algún tema esta como una pregunta de examen. Y es tan fácil de responder como eso. En el caso de los recursos, es recurso del ejercicio en el que se recauda. Cierran las cuentas el 31 de diciembre. En el caso de los gastos, lo devengado no pagado se guarda como saldo final, lo comprometido no devengado se afecta al ejercicio siguiente y lo que no se utilizó no se puede comprometer. Son 5 renglones. Pero si no lo comprenden conceptualmente, se van a mezclar con el comprometido, el devengado y la afectación preventiva y la definitiva y todo el chino ese que se empieza a mezclar con las clasificaciones de gasto público, con Grecia, con Roma, con Aristóteles, con todos esos amigos que andan por ahí, con Hobbes, con Montesquieu, y ahí es donde se arma el lío. Bueno, eso se soluciona con algunas horitas más de lectura, ¿sí? Y como siempre le digo, estamos a disposición para cualquier duda que surja. Seguimos, que queda poquito. Ese es el sistema en el que más nos íbamos a detener, el sistema presupuestario. Estos otros sistemas vamos a ir más rápido, porque, por ejemplo, crédito público es un tema que se va a ver en detalle en el segundo parcial. Entonces, vamos a ver, porque la ley lo menciona, pero no nos vamos a detener tanto como con el sistema presupuestario. Van a ver que vamos a avanzar más rápido, ¿sí? ¿Qué es el crédito público? ¿Sí? Para la ley de crédito público, esto yo
les voy a subir este apunte, así que si no quieren, no anoten, esto mismo que yo les voy a decir, ahora en un ratito se los cuelgo en el Classroom. Es la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento. Es decir, el crédito público, como van a ver después con Alejandro, es una capacidad, es una aptitud que tiene el Estado de endeudarse. ¿En base a qué? Vamos a ver más adelante que hay elementos subjetivos y objetivos que se miran de un Estado para ver si le dan crédito público o no le dan crédito público, o si le dan crédito público, ¿a qué tasa, ¿sí?, se lo van a dar? No es lo mismo un país en donde vos tenías plata en el banco y después resulta que te la congelaron, te la guardaron, te hicieron un corralito, en donde había todo un desastre, como nos pasó en el 2001, que un país que tiene todo prolijito, que se respetan los derechos y las garantías de las personas. No es lo mismo un país que tiene una inflación altísima que un país que no lo tiene, un país que tiene un PBI bueno que un país que no lo tiene, es decir, hay un montón de elementos que se analizan. Pero desde el punto de vista de la ley, lo que se dice es que el crédito público es la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento. ¿Para qué? ¿Para destinarlo a qué? Para realizar inversiones reproductivas, para atender a casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización, para refinanciar sus pasivos, es decir, te dejan endeudarte para pagar deuda, digamos. Para un montón, para todas esas funciones es que te permiten realizar operaciones de crédito público. Pero en líneas generales es eso, es la capacidad que tiene el Estado de endeudarse, ¿sí? Y esa capacidad después vamos a ver que se ve desde distintos aspectos. ¿Cuál es el órgano rector? Es la Oficina Nacional de Crédito Público, ¿sí? Hay una aclaración que está ahí en el Power que tienen, es que se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos. ¿A qué nos referimos con esto? Que el Estado no podría salir a buscar deuda para pagar sueldos, no puede financiar gastos, que es lo mismo que nosotros tuviéramos que endeudarnos todo el tiempo para comprar la comida. Evidentemente algo mal estamos haciendo, si no nos alcanza para lo mínimo, es que algo estamos haciendo mal. Bueno, a un Estado no le van a prestar plata para pagar los sueldos de los empleados públicos. Sí para refinanciar la deuda, sí para realizar inversiones, sí para alguna catástrofe, sí para determinadas situaciones, pero no para los gastos operativos, ¿sí? ¿Cuáles son las competencias de esta Oficina Nacional de Crédito Público? Todo lo que tiene que ver con la cuestión crediticia del Estado. Emitir todo lo que tiene que ver con los empréstitos, llevar un registro del endeudamiento, realizar proyecciones de cómo va a funcionar, llevar un registro de la ejecución de los distintos créditos, establecer estimaciones para adelante, es decir, todo lo que tiene que ver con las operaciones de crédito público, ya sea las que se van a hacer en un futuro, las que se piensan hacer y las que ya están con el dinero que ingresó y está en ejecución, todo ese seguimiento lo realiza la Oficina Nacional de Crédito Público. Y acá aparece el concepto de deuda pública, porque hasta acá dijimos que el crédito público era la capacidad que tenía el Estado de endeudarse, ¿sí? ¿Y cómo se llama esa, esperen que voy acá, cómo se llama ese endeudamiento que surge como consecuencia de esa capacidad de endeudarse? El endeudamiento es lo que se denomina deuda pública, ¿sí? La deuda pública es el endeudamiento que surge de una operación de crédito público. Ahora bien, el crédito público es la capacidad que tengo de endeudarme, no es lo mismo, ¿sí? El crédito público es esa posibilidad que tiene el Estado de endeudarse. Ese endeudamiento se denomina deuda pública, ¿sí? ¿Y en qué se puede originar? En la emisión o colocación de bonos, de títulos, de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Y cómo se puede clasificar? Con dos criterios. Puede ser deuda pública directa o deuda pública indirecta, deuda pública interna o externa. ¿Cuándo es directa o indirecta? La directa es aquella que contrae el Estado Nacional en carácter de deudor principal. Y la indirecta es aquella que contrae el Estado Nacional, pero no en carácter de deudor principal, sino que da su aval, su fianza o garantía. Imagínense esto, la deuda pública directa es la que contrae el Estado Nacional, ¿sí? De manera directa. Ahora, supónganse que una provincia se endeuda y el Estado sale de garante.
esa sería una deuda pública indirecta del Estado. Es decir, no es el deudor principal, pero cuenta con su aval, fianza o garantía. La deuda pública interna es aquella que contrae el Estado con una persona físico-jurídica, pública o privada, que tiene residencia en nuestro país y que el pago puede ser exigido en nuestro país. La deuda pública externa se contrae con una persona físico-jurídica, pública o privada, que no tiene residencia o domicilio en Argentina y cuyo pago puede ser exigido en el exterior. Entonces, la deuda directa la contrae directamente el sector público nacional. La indirecta no la contrae, pero sale de garante. La interna es en Plaza Nacional y puede ser exigido el pago acá. La externa, ¿sí?, no la contrae con ningún organismo ni persona que tenga residencia en Argentina y el pago puede ser exigido en el extranjero. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes tengan claro de este tema? Saber qué es el crédito público, ¿sí?, que es la capacidad que le tiene el Estado de endeudarse, saber que las operaciones que surgen como consecuencia del crédito público se denominan deuda pública y comprender un poquito cómo se clasifica la deuda. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a volver a ver cuando vean en detalle con Alejandro o con Sergio todo lo que tiene que ver con crédito público. ¿Vamos hasta acá? Sí, perfecto. A ver qué pone Gianluca. ¿Esto del sistema de crédito entra para el segundo? No. A ver, pará. Sistema de crédito. Estas 2 o 3 líneas que yo les acabo de dar acá respecto del sistema de crédito público entran para el primer parcial. Ahora, todo lo que tiene que ver con el tema de crédito público y deuda pública, que vamos a ver más en detalle más adelante, es parte del segundo parcial. Pero si yo te pregunto, te habías mareado, perdón. Si yo les pregunto a los fines de la Ley de Administración Financiera qué es el crédito público, ustedes me tienen que decir que es la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objetivo de captar medios de financiamiento, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. El tercer sistema es el sistema de tesorería. Y acá es muy sencillo. ¿Qué hace una tesorería de cualquier lugar, sea de una empresa, ¿qué es lo que hace? Lo mismo que hace la Tesorería de la Nación. Conjunto de órganos, normas, procedimientos que intervienen en ¿qué? Recaudación de los recursos y en los pagos que configuran el flujo de fondos del sector público nacional. Recaudan, pagan y también lo que hacen es custodiar aquellas disponibilidades que se puedan generar, ¿sí? Si tenés un cheque, un valor o cualquier cosa que recibas, se encarga la Tesorería General de la Nación. Esa es su principal función, todo el conjunto de sistemas y órganos que intervienen en eso, recaudar, pagar y custodiar aquellas disponibilidades que se generan, ¿sí? Y ahí vimos que el órgano rector era la Tesorería General de la Nación y tienen acá un par de competencias o características que péguenle una leidita de cuáles son las funciones que tiene la Tesorería General de la Nación, que como yo les voy a subir el apunte, no tiene demasiado sentido aturdirlos dictándosela porque es perder tiempo, ¿sí? Es sencillo. Fíjense que el último de los incisos habla de custodiar títulos y valores de propiedad de la Administración Central o de terceros que pongan a su cargo, ¿sí? Lo que hace cualquier tesorería, cobra, paga y guarda los valores, ¿sí? El sistema de contabilidad, a ver. Vamos, sí, directo e indirecto que no lo anoté. Leonela, bueno, volvemos para atrás. La deuda pública directa de la Administración Central es aquella que adquiere en su carácter de deudor principal, ¿sí? Es la Administración Central la que va y se endeuda. Ahora bien, la deuda pública indirecta de la Administración Central es aquella que adquiere cualquier otra persona, física o jurídica, pública o privada, pero que cuenta con el aval, fianza o garantía de la Administración Central. Es decir, la directa se endeuda directamente la Administración Central, la indirecta se endeuda otro sujeto, pero la Administración Central sale de garante o le brinda su aval. ¿Sí? ¿Se entendió o no? ¿Llegaste a copiar o no?
tenemos el delay, a ver si, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, volvemos acá. Sistema, me fui a otro lado, perdón. Me fui a otro lado, denme un segundo. Tic, acá, vamos de nuevo, volvemos a Profe, con lo que compartir. explicó hace un ratito, sería como, por ejemplo, lo que hacen las SGRs, que dan sus avales de garante para las empresas, ¿Qué digamos, está más SGR? A ver. las sociedades de garantía recíproca. Sí, habría que ver cuál es. Conceptualmente, digo yo, sería algo parecido, ¿no? Es un organismo del Estado que sale de garante de una operación de crédito público de un tercero, bajo cualquiera de las modalidades que puedan existir. Yo no sé exactamente cuál es el funcionamiento de las sociedades de garantía recíproca. Si vos me preguntás, no tengo mucha idea del tema. ¿Vos, Ale, sabés algo de eso? La mejor comparación que haría yo, porque tampoco manejo el tema de las SGR, pero la mejor comparación que haría yo es con un contrato de locación. El inquilino es el deudor principal y el garante el fiador es el garante de las obligaciones del deudor principal. En el caso del crédito público, la deuda la asume una persona pública o privada y el Estado sale de fiador, de garante. Entonces, si el deudor principal deja de pagar, lo pueden ejecutar el Estado. En el caso del contrato de locación, si el inquilino deja de pagar, pueden ejecutar al garante en el mismo nivel que el inquilino. Ese sería el concepto. Que desde el punto de vista de la ley lo llaman deuda directa o deuda indirecta, ¿sí? Listo, y el último de los sistemas que integraban la administración financiera, acuérdense que los sistemas que integraban la administración financiera eran 4, ¿sí? Presupuesto, tesorería, crédito público y contabilidad, es el sistema de contabilidad gubernamental. ¿Y qué es lo que hace o cómo está integrado? Como cualquier sistema de contabilidad. Conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos. ¿Qué es lo que hacen? Recopilar, procesar, evaluar y exponer, ¿sí? Lo que hace cualquier contabilidad, recopilar información, procesarla, evaluarla y exponer. ¿Y qué es lo que recopilan, procesan, evalúan y no sé qué más dije? Aquellos hechos económicos que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de las jurisdicciones o entidades, ¿sí? Acá está hablando o está utilizando, al decir puedan llegar a afectar, está utilizando el término contable de qué. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se contabilizan? ¿Con qué nombre se contabiliza aquello que puede llegar a afectar contablemente? Una previsión. Una previsión, ¿sí? Acá nos está diciendo, el sistema de contabilidad está integrado por todo ese conjunto de procedimientos que se encargan de recopilar, procesar, evaluar, exponer todos los hechos económicos que afecten, es decir, que se estén produciendo o que puedan llegar a afectar el patrimonio de las jurisdicciones o entidades. Y el objeto del sistema es realizar las registraciones, producir información contable, presentar la información contable para su análisis, y dijimos que el órgano rector era la Contaduría General de la Nación. ¿Qué es lo que hace la Contaduría General de la Nación? Lo que haría cualquier contaduría de cualquier empresa, pero volcado a lo que tiene que ver con el sector público, ¿sí? No mucho más que eso respecto de ese sistema. Y los últimos dos que nos quedan son los sistemas de control. El sistema de control interno, que acuérdense que estaba a cargo de la Sindicatura General de la Nación, que acuérdense que realizaba el control interno. ¿Y por qué realizaba la sindicatura el control interno? Y no el externo. ¿Porque está por el Poder Ejecutivo? Claro, porque este control interno, ¿de qué es? Es el control interno de la administración financiera, el sistema de control interno del sector público nacional. Y toda la administración financiera del sector público nacional está coordinada y manejada por el Ejecutivo, de manera tal que la Sindicatura General de la Nación, que realiza el control interno, va a depender del Poder Ejecutivo, ¿sí? Porque es el mismo que realiza el que hace su control interno. Fíjense que habla siempre de vigilar el cumplimiento de las normas contables, dictar y aplicar normas de control interno, supervisa las normas de auditoría interna, es decir,
es el organismo encargado de realizar la auditoría interna del funcionamiento de los 4 sistemas de la administración financiera. Y el sistema de control externo y posterior está a cargo de la Auditoría General, dependiente del Congreso. Como les dije el otro día también, el titular de la auditoría tiene que ser del partido político contrario al que está gobernando, de la primera mayoría, la primera minoría sería. ¿Y cuáles son las funciones? Auditoría, controles y todo, pero externo, posterior, ¿sí? No en el momento que se va ejecutando, sino desde afuera, ¿sí? Esa sería la función de la Auditoría General de la Nación. Y hasta acá, salimos de acá, hasta acá lo que tiene que ver con la Ley de Administración Financiera. Recuerden, vimos lo que tenía que ver con los principios presupuestarios, cómo estaba compuesto, y ahora si quieren hacemos, cuando termina Ale, un pequeño repasito de todo. La pregunta es si a alguien le quedó alguna duda muy gruesa respecto de lo que estuvimos viendo. Aparte de Mariano, que ya me dijo que no me entendió nada, si algún otro tiene alguna duda que podamos solucionar ahora, de lo que estuvimos viendo ahora o de lo que vimos en la clase pasada. ¿Nadie? ¿Ale? Bueno, y lo vamos a seguir con servicio público, que nos quedaba poquito. Estuvimos con los, dimos los... Gianluca, dudas no tenés, te falta sentarte a leer. Sí, lo que pasa es que ese es el gran tema. A veces muchas de las cosas, de las dudas o todo eso se solucionan cuando se sientan a leer, o a veces muchas de las dudas aparecen cuando uno se sienta a leer. Porque capaz cuando escuchás la clase es como que decís, bueno, sí, lo entendí, cuando te sentás a leer y uno tiene que tratar de explicar o ver si realmente lo comprendió, ahí aparece, pero bueno. Bueno, vamos con... El otro día, corríjanme si me equivoco, lo último que vimos fue los caracteres jurídicos de los servicios públicos, ¿verdad? Confírmenme. Correcto, estimado. Lo que se definía como continuidad, regularidad, generalidad, igualdad y obligatoriedad. Exacto. Entonces ahora vamos a pasar a las clasificaciones de servicio público. Clasificaciones de servicio público. Tenemos varias clasificaciones, vamos a darlas una por una, tranquilos, y después les doy un paneo general de lo demás, y después vamos a hacer el repasito. La primera clasificación es según su titularidad. Igual todo esto lo tienen en el Classroom, ¿eh? Según su titularidad. Según su titularidad, los servicios públicos pueden ser nacionales, provinciales y municipales. ¿Eh? Hasta los sociales llegamos. Sí, perfecto. Perfecto, gracias, Néstor. Entonces, sí, llegamos a la segunda clasificación. Es verdad. Es verdad. Me parecía que faltaba menos. Gracias, chicos. Entonces pasamos a la tercera clasificación, que tiene que ver con según su relevancia. Según su relevancia. Según su relevancia, los servicios públicos pueden ser esenciales o no esenciales. Los servicios públicos esenciales son aquellos que no admiten interrupciones y que deben ser prestados permanentemente en forma completa. En cambio, los servicios públicos no esenciales admiten, en determinados casos, interrupciones y admiten que ello se produzca dejando guardias mínimas. Esta es una clasificación netamente política, porque ¿quién es el que determina si el servicio público es esencial o no esencial? El gobernante de turno. Entonces, en un servicio público esencial no podrá haber ni huelgas, ni paros, ni lockout patronal. El patrón no brinda el servicio. En cambio, en un servicio público no esencial, sí puede llegar a haber algún tipo de interrupción y que el servicio sea prestado por una guardia mínima. El ejemplo que doy... ¿Los esenciales admiten interrupciones y...? Sí,
Los no esenciales admiten interrupciones y que se presten mediante guardias mínimas si hay alguna emergencia. En cambio, los esenciales deben ser prestados de forma completa. El ejemplo que doy siempre es el paro que hubo de ferrocarriles en el año, si no me equivoco, 92, que duró cerca de 2 meses. Bueno, y en ese caso, Menem dijo, ramal que para, ramal que cierra, lo cual era un absurdo, porque el servicio público esencial, el ferrocarril era considerado servicio público esencial, no podía interrumpirse y menos cerrarse. Entonces eso fue un absurdo. Sí, en cambio, también hubo un caso en un paro docente en la provincia de Buenos Aires, de los cuales hubo muchas veces a principio de año, en el cual se firmó un acta de acuerdo en la cual se determinó que si bien la educación es un servicio público esencial, se admitía el derecho de huelga en favor de los docentes. Entonces, clasificación política, esencial no puede dejar de prestarse nunca, no esencial admite que sea prestado de forma limitada mediante guardias. Bien, entonces, si en el parcial se les pregunta, desarrolle la clasificación política de servicios públicos, es esta. La siguiente clasificación tiene que ver con los tributos. Es la que más se relaciona con las finanzas públicas. Y es según su prorrateabilidad. Prorrateabilidad. Según su prorrateabilidad, el servicio público puede ser indivisible o divisible. A su vez, el servicio público divisible puede subclasificarse en servicio público divisible, demanda voluntaria, y servicio público divisible de demanda coactiva. Entonces, el servicio público indivisible es aquel en el cual no se puede determinar a ciencia cierta cómo llega a cada uno de sus... Las Fuerzas Armadas brindan un servicio en favor de toda la población. No se puede determinar que llegue en un grado o medida a Belén, otro a Gaby, otro a Luciano, otro a Gianluca. No, llega de forma general a todos. En cambio, el servicio público divisible sí admite determinar en qué grado o medida llega a cada usuario. Pero hay dos tipos de divisibilidad. Divisible de demanda coactiva y divisible de demanda voluntaria. El servicio público divisible de demanda coactiva es aquel que lo tengo que utilizar aunque yo no quiera. No tengo voluntariedad. Ejemplo, alumbrado, barrido y limpieza. Yo aunque no quiera utilizarlo, lo tengo que utilizar. En cambio, el servicio público divisible de demanda voluntaria, yo si quiero lo uso, si no quiero no lo uso. Ejemplo, transporte público de pasajeros. Si quiero lo tomo, el micro, si quiero voy en taxi, si quiero voy en remis, si quiero voy en bicicleta. Entonces, indivisible no se puede determinar el grado o medida con que llegue a cada usuario. Divisible sí se puede determinar el grado o medida. Divisible de demanda coactiva, hay que utilizarlo obligatoriamente. Divisible de demanda voluntaria, lo utilizo si quiero y si no quiero, no lo utilizo. ¿Se entendieron estas dos clasificaciones? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Bueno. Vamos a... Sí, Giselle. ¿Querés preguntar algo? No, se activó el micrófono, profe. Ok. Bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo se crean los servicios públicos. Los servicios públicos siempre se crean a través de leyes o de ordenanzas municipales. Y, por el paralelismo de las formas, se los modifica o extingue también a través de leyes u ordenanzas municipales. Y lo último que vamos a ver es cómo se adjudican los servicios públicos. Habíamos dicho el sábado que la titularidad de los servicios públicos no se puede negar, es indelegable.
En cambio, la prestación sí se puede delegar, la prestación es delegable. ¿Cómo se delega la prestación? Se puede delegar a través de contratación directa o a través de licitación privada o pública. Vamos a ver cómo es la licitación pública, que algo estuvo hablando Gaby hace un ratito. En la licitación pública se publica qué es lo que se va a licitar, el servicio público, y los interesados deben presentar sus pliegos, o sea, deben adquirir el pliego de condiciones, completarlo y presentarlo. Luego, el comité de selección analizará uno por uno cada pliego y, en definitiva, adjudicará el servicio público, la concesión, a aquel sujeto que haya ofrecido las mejores condiciones. No significa que sea el de mejor precio, porque puede no ser el de mejor precio, pero sí el que, por la cantidad de vehículos o de material que va a afectar al servicio, va a ser, se estima, el que lo preste de mejor manera. Una vez adjudicado el servicio público, los que no fueron adjudicatarios pueden apelar la medida y recurrirlo judicialmente, donde se resolverá quién es en definitiva el adjudicatario del servicio público y será quien ocupará el cargo de concesionario de servicio público, en el cual va a estar delegada la prestación del servicio. Esto es a grandes rasgos lo que nos interesa que ustedes sepan. Lo más relevante es la definición, elementos, caracteres jurídicos, clasificación. Estos son dos palabras, y muy fácil. Se crean, modifican y extinguen por ley o ordenanza municipal. Y la adjudicación puede ser contratación directa, licitación privada o licitación pública que se adjudica a la mejor condición. Está por terminar esto, servicio público es hasta aquí. Entonces, cuando se termine este minuto, volvemos a entrar y hacemos el repaso general de todos los temas que hemos visto desde la primera clase. ¿Correcto? Gaby. Para que estaba muteada. Si querés lo corto ya y arrancamos el nuevo. ¿Te parece? Dale, ¿Te parece? Volvemos a entrar, chicos. Dale, dale. Sí, Franco, ya va. Teníamos a Franco, teníamos a Belén, teníamos a Ariadna también. Ya contestamos, ¿eh? ¿Quién más tenía para grabar? A los tres que le di, voy con Javier, que siempre me pide, por las dudas.
Bien. ¿Y quién más? ¿Alguien más? Que me falta habilitarlo para grabar. Llama, cierto. Perdón. Ahí estamos. Yo voy a cambiar de celu para entrar, porque se está quedando sin Recording in batería. progress. Un segundo. Si querés arrancar vos, Ale, yo Bueno. me voy a estar con el Dale, otro dale. celu. Dale. Dale. Bueno, chicos, a ver. Nosotros podemos contestarles de cualquier tema. Vayamos haciendo un determinado orden. De la parte de actividad financiera, los elementos. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que comentemos algo en particular? Porque para una clase de repaso sirve si ustedes tienen una idea de algo y alguna duda. O sea, la clase de nuevo no se la vamos a dar. Y si les damos conceptos en el aire, vamos a repetir lo que vimos en clase. Entonces, repito, de los elementos de la actividad financiera, ¿quieren comentar algo? Si no, a ver, Brenda, ¿querés preguntar algo? No, ninguna. Ok. Bueno, acuérdense que la actividad financiera tiene 5 elementos: elemento político, económico, jurídico, técnico y sociológico. El elemento político es una toma de decisiones respecto de ingreso y egreso, de riqueza. El elemento económico es la riqueza. El elemento jurídico es el conjunto de normas y principios que regula la actividad financiera, bla, 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 bla. El elemento técnico tiene que ver con la infraestructura y la logística. El elemento sociológico con el impacto en la sociedad. Acuérdense que el elemento jurídico en sí mismo constituye el derecho financiero y los otros 4 elementos en conjunto constituyen la ciencia de las finanzas. Después de eso empezamos a ver el tema del origen del término finanzas. Vimos el origen latino, vimos el origen sajón, origen latino. Aunque ustedes piensen que es una pregunta que no tiene relevancia, sí tiene relevancia. Y sí, generalmente la preguntamos. La preguntamos de estos temas. Entonces, no sabemos qué pregunta va a ir en cada parcial, porque las 10 preguntas de este sábado van a ser distintas de las 10 preguntas del otro sábado, pero son de todos los temas que vimos en clase, o sea, no hay ningún secreto. El origen latino era finire, finatio, finantis, finanzas. El origen sajón, fine, Después hablamos de las necesidades. Acuérdense de las clasificaciones de las necesidades. Particulares, colectivas, públicas secundarias, públicas primarias. No se confundan. Sí, no hay problema, Fiamma. Todavía no llegamos a la parte de derecho financiero, pero está bien. Después vimos las diferencias entre finanzas públicas y finanzas privadas. Vimos 5 diferencias en cuanto al sujeto, naturaleza de la gestión, recursos, posibilidad de ahorrar y fines. Ahí teníamos las 2 columnitas y teníamos las diferencias. No son difíciles las diferencias. El sujeto es lógico que en las finanzas públicas sea el Estado, nacional, provincial y municipal, y en las finanzas privadas, los particulares. Es lógico también que nosotros primero tengamos que disponer del recurso y luego gastemos. En cambio, el Estado lo hace al revés. El principal recurso nuestro es el trabajo, el Estado los tributos. Posibilidad de ahorrar. Yo puedo ahorrar, donde el Estado es discutible. Fin, acuérdense siempre, el fin último del Estado es el bienestar general. El fin nuestro es el bienestar particular. Bien. Vimos también los distintos tipos de Estado desde el punto de vista financiero. Estado gendarme, providencia, fáustico, neoliberal. Cada uno tenía una estructura distinta. Y después, o sea, en otra clase vimos gasto público, lo relacionamos con los distintos tipos de Estado,
Gaby se los menciona siempre. Por ejemplo, el gasto neutro, ¿qué estado lo tiene? Todos los estados. En mayor o en menor medida, todos los estados tienen gasto público. Gasto neutro, perdón. Gasto activo, no todos los estados lo tienen. Entonces tienen que saber bien cómo es cada estado desde el punto de vista financiero. Siguiendo con estado, también vimos los principios del estado: jerarquía, competencia, coordinación. Acuérdense en qué consiste cada principio. Acuérdense los distintos tipos de competencia. Todo eso tiene que ver con competencia en razón del grado, de la materia, del tiempo, del territorio. Acuérdense las similitudes y diferencias entre competencia y capacidad. Bien, en cuanto a los elementos del Estado, vimos población, territorio, poder, gobierno. Acuérdense de las relaciones entre Profe, disculpe. Esa parte no me acuerdo de haberla escuchado. Y yo tengo anotado todas las clases, la parte de estado que está diciendo. Sí, profe. Eso es verdad. Yo lo consulté con el grupo de compañeros porque está subido en la semana 3, pero no lo vimos. Está bien, no importa, pero igual lo que no vieron que fueron los elementos. Ya le digo. Díganme los elementos o los principios, porque como tuvimos que cambiar clases porque Marcela viajaba, a lo mejor pudo haber quedado colgado. Pero quédense tranquilos, o sea, todo esto es un combo, no se preocupen, ¿eh? No es que se les va a tomar algo que no dimos. Así que no se preocupen. Sí vimos los estados desde el punto de vista financiero, sí los hemos visto. Estado gendarme, Estado Providencia, Estado fáustico y Estado neoliberal. Por eso se los relaciono, claro, por eso se los relaciono con los elementos, para saber cómo cohesionan. Pero lo importante es estar desde el punto de vista financiero. Los elementos del Estado complementan, y los elementos del Estado los hemos visto completos en las comisiones nuestras, la de Sergio y la mía, en Derecho Administrativo. Por eso es un complemento, pero lo esencial es desde el punto de vista financiero. Así que no se preocupen. Después vimos que ahí sí vamos a estar con lo que pregunta Fiamma, que es en la pirámide de Kelsen, las fuentes del derecho financiero. Hablamos de las constituciones, de los distintos tipos de constituciones, hablamos de los tratados internacionales, hablamos de un montón de fuentes. ¿Qué es la jurisprudencia plenaria? Bueno, comencemos por ¿qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia está constituida por los fallos de los jueces. El fallo es la sentencia. La sentencia es obligatoria nada más que para las partes del proceso, no para las personas o sujetos que no son parte del proceso. Salvo la jurisprudencia plenaria. La jurisprudencia plenaria se produce cuando dos salas de una misma Cámara de Apelaciones tienen un punto de vista distinto respecto de una misma situación. Entonces, en ese caso, se reúnen todos los jueces camaristas, analizan la situación y votan. La posición que saque la mayoría será la jurisprudencia plenaria, que va a ser obligatoria para todas las salas de esa Cámara, más todos los jueces de primera instancia que dependan de esa Cámara. Bien, el ejemplo que doy siempre es el de los intereses en Capital Federal respecto de los daños y perjuicios. Había salas que aplicaban intereses a tasa pasiva y otras salas que aplicaban intereses a tasa activa. La jurisprudencia plenaria determinó que se aplicase la tasa activa, y esa es obligatoria para todas las salas de la Cámara de Apelaciones en lo civil, más todos los jueces de primera instancia en lo civil de Capital Federal. Acuérdense que si les preguntamos cuáles son las fuentes del derecho financiero exclusivas de esta materia, son las resoluciones del Administrador Federal de Ingresos Públicos y las circulares del presidente del Banco Central, y tienen que saber de qué se trata cada una de ellas. Volviendo hacia arriba de la pirámide,
las clasificaciones de las constituciones se preguntan siempre, como así también, cómo encuadra la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es escrita, es rígida y es liberal con cláusula social. Escrita, rígida con cláusula pétrea, me olvidé decirles, y liberal con cláusula social. ¿Por qué? Porque la primera clasificación es en escritas y no escritas, la segunda, flexibles, rígidas y pétreas, y la tercera clasificación se refiere a constituciones liberales y constituciones sociales. Acuérdense la aplicación de cómo es el sistema en nuestro país para modificar la Constitución, que se debe dictar la ley que declare la necesidad de reforma, la mayoría tiene que ser 2/3 del total, etcétera, etcétera, etcétera. Profe, Sí. Escucho. No, Sí. que había dos que se estaban por pisar. Sí. Javier, dale. Y después no sé quién era la compañera. Arrancá Javier y después vemos quién era la compañera. Perdón, Javier. sí, no, es sobre nuestra Constitución. Cuando había una parte que, bueno, que nuestra Constitución era pétrea, pero se refería específica. No es pétrea. No. Está bien rígida, pero tiene un artículo, el artículo primero, que dice ser que es una cláusula pétrea. ¿Puede ser? Sí. Es rígida con cláusula Es rígida pétrea. con cláusula pétrea en el artículo 1. La cláusula pétrea sería el artículo 1. Igual. Ajá, eso quería saber. Claro, igual es discutible si es pétrea o no. Nosotros consideramos que sí. Pero el artículo 30 dice que la Constitución puede ser modificada en todo o en parte. Sí. Si puede ser modificada en todo, también se puede modificar el artículo primero. Es como que se contradice, ¿no? Exacto. Porque después también recuerdo que es una cláusula, nuestra Constitución es liberal con cláusula, con el artículo 14 bis, que ya pertenecía a algo social, a la parte social. Liberal con cláusula social. Con cláusula social. Social es el artículo 14 bis, heredado de la Constitución peronista del 49. ¿Ven? Pero está bien decirlo así, que es, que es pétrea en su artículo primero, porque no se puede modificar. En teoría ese artículo no se puede modificar por ningún... Sí, pero no empieces así. No empieces diciendo que es pétrea. Empezás diciendo que es rígida y que tiene una cláusula pétrea. Perfecto. Porque si decís que es pétrea, la abarcás a toda. Está mal. Exacto. Correcto. Muchísimas gracias. De nada. Y ¿Quién más creo preguntaba? que era Giselle. Sí. Le quería decir si podría explicarnos del principio del derecho financiero y la búsqueda de la verdad material. Sí, cómo no. Hay situaciones que en derecho civil son válidas y en derecho financiero no. Por ejemplo, el caso de los testaferros. Supongamos que de los 4 profesores que han tenido ustedes durante el cuatrimestre, Sergio tiene un montón de plata y compra 4 propiedades. ¿Pero qué hace? No pone las 4 a su nombre, porque si no va a tener que pagar mucho de bienes personales, de ganancias, etc. Le pone una a nombre de Gaby, una a nombre de Marce y una a nombre mío. Civilmente, en derecho civil, eso es totalmente válido. ¿Por qué? Porque cada uno es propietario de un inmueble. Pero la AFIP, el Estado, puede descorrer el velo jurídico sería un inmueble cada uno, y llegar a la verdad material. ¿Cuál es la verdad material? Que el potentado es Sergio, que es el que puso toda la plata. Entonces, en ese caso, la AFIP puede hacer que esos 4 bienes pasen al patrimonio de Sergio. ¿Por qué? Porque estaba haciendo, digamos, un fraude. Nos puso como testaferros, pero los bienes eran de él. ¿Se entiende? Y es lo que pasó en los años 90, cuando se adquirieron vehículos importados que tenían una franquicia para personas con certificado de discapacidad, y en realidad el que lo había comprado eran personas que no tenían certificado de discapacidad. ¿Se dan cuenta? ¿Se entendió, Giselle?
Sí, sí, gracias. De nada. ¿Algún otro principio que no se haya entendido del derecho financiero? Intereses más altos que en derecho civil, sujetos distintos. Acuérdense que por un lado, en derecho civil tenés personas físicas y jurídicas, o personas humanas y no humanas, pero en derecho financiero también tenés el patrimonio de afectación, que son los fideicomisos, y tenés las sucesiones indivisas. Sucesión indivisa es desde que se muere el dueño de algo hasta que se inscribe la declaratoria de herederos en el momento pertinente en el registro de la propiedad inmueble, en caso de tratarse un inmueble. En ese lapso, desde que se muere el titular del inmueble hasta que se inscribe la declaratoria de herederos o el auto de aprobación del testamento, el sujeto del derecho financiero es la sucesión indivisa. Sí, Oscar, estábamos año 1-1, exacto, porque el 1-1 fue del, si no me equivoco, del 92 al 2001, por ahí. Bien. ¿Qué más, chicos? ¿Algo más de estos temas? ¿No? ¿Alguna Profe, duda? sí, respecto recién a lo que dijo. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho, decime qué. De eso que recién estaba explicando, porque ahí me acordé. O sea, la tercera persona, digamos, que aparece sería en el trayecto que se pasa, se está haciendo la transferencia, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, ahí se crea la... En realidad es, suponete, si yo me muero, la casa, que es un bien ganancial con mi señora, vamos a tomar el auto, más fácil. Si yo me muero, el auto que está a nombre mío, ¿quién va a ser el sujeto de derecho financiero? Ni mi señora ni mi hijo, porque el que figura en el registro de la propiedad automotor soy yo. Entonces, desde que yo me muero hasta que se inscriba en la declaratoria de herederos en el registro de la propiedad automotor, el sujeto de derecho financiero va a ser la sucesión indivisa. No voy a ser yo, porque ya me morí, ni mi señora ni mi hijo, porque todavía no se inscribió la declaratoria de herederos en el registro de la propiedad automotor. Más que una aclaración, un agregado con respecto a eso. No sé si alguno ha tenido la posibilidad, si alguno trabaja en un estudio contable o en una empresa, que a veces vienen las facturas que dice, no sé, fulanito de tal, ¿sí? Y después al tiempo uno recibe la misma factura con el mismo quit y en lugar de decir fulanito de tal dice sucesión de fulanito de tal. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona falleció, que en los registros de AFIP ya figura fallecida, le bloquearon la clave fiscal, pero esa empresa con la que estaba trabajando tiene que seguir funcionando y se utiliza por un periodo determinado de tiempo la figura de la sucesión indivisa para que pueda seguir operando y pagando sus impuestos hasta tanto se dicte la declaratoria de herederos, como decía Alejandro. Es una figura que se crea únicamente desde el punto de vista del derecho financiero y para que esos bienes o esa actividad que desarrollaba el causante, es decir, la persona que falleció, puedan seguir tributando. Puede ser tanto lo que tiene que ver con un auto, con una casa, como en el desarrollo de una actividad comercial, ¿sí? Aparece la figura de sucesión de, y eso es la idea de ese sujeto, porque ya no es la persona que falleció, porque ya no está, tampoco son los herederos, porque todavía no se hizo la declaratoria. Entonces, ¿qué es? Es eso, es una sucesión indivisa, es un elemento de cosas que no se pueden dividir aún, porque no se sabe, no se determinó quiénes son quienes lo van a recibir, pero que tiene que seguir durante ese periodo en donde va funcionando con esa figura, tiene que seguir tributando. Entonces se crea eso, y a los fines tributarios, en impuestos 1, lo van a padecer y mucho, la figura de la sucesión indivisa. Cuando cursen impuestos 1, los que estudian para contador, se van a acordar de mí con el tema de las sucesiones indivisas. Pero bueno, será tema, Dios quiere, del próximo cuatrimestre. Ahí había otra pregunta, Ale. Sí. ¿Quién satisface las necesidades públicas primarias? Pregunta Emanuel. Técnicamente, las necesidades públicas primarias pueden ser satisfechas únicamente por el Estado. En cualquier tipo de Estado es solo el Estado. Tanto en el gendarme, como en el Providencia, como en el Fáustico, como en el neoliberal. Pero, actualmente, sobre todo en nuestro país, existen algunas figuras que alteran esto. Por ejemplo, la seguridad. La seguridad privada es una necesidad pública primaria, seguridad, satisfecha por los particulares, la seguridad privada.
Y el otro ejemplo es el de los medios alternativos de solución de conflictos, que son la mediación privada, el SECLO, el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria, es administración de justicia por parte de particulares. Los tribunales arbitrales son particulares impartiendo justicia. Entonces, en la actualidad existe esa filtración, pero técnicamente lo correcto es decir que corresponde que todas las necesidades públicas primarias sean satisfechas por el Estado. ¿Bien? Bueno, ¿quieren preguntar algo más de derecho financiero? ¿Estado? Sí, yo tengo una consulta. Con respecto al gasto activo, que habíamos dicho que el Estado gendarme no tiene, pero el Estado neoliberal tampoco, entonces. Y no, el Estado gendarme y el Estado neoliberal son lo mismo. Son lo mismo. En distintas épocas, pero son lo mismo. Exacto. Claro, había Estado solo gendarme y perfecto, Claro. gracias. Bueno, de nada. ¿Alguien más? Bueno, le cedo la palabra a Gaby para gasto público y la ley. Bueno, acá les voy a compartir, para hacer más rapidito lo que tiene que ver con el repaso y que no se me olvide nada de lo que vimos. Cuando vimos gasto público, ¿se acuerdan que vimos los elementos del gasto público? Acuérdense que era el elemento político, el económico y el jurídico, y que 3 de estos coincidían con los elementos de ¿qué? Los 3 elementos coincidían con 3 elementos de ¿qué cosa? De la actividad financiera. De la actividad financiera. Pero esto lo veíamos siempre solamente desde el lado del gasto público. Vimos la definición, acuérdense que nosotros no queremos que ustedes sepan la definición de memoria, pero sí que comprendan o que puedan plasmar en esa definición que ustedes nos entreguen todos los elementos, ¿sí? Que hablen de salida de riqueza, que hablen de una autoridad competente, que hablen de una ley previa, que hablen de la satisfacción de las necesidades, etcétera, etcétera. Vimos las clasificaciones, vimos un grupo de clasificaciones económicas, la clasificación económica clásica, la moderna, según el destino fiscal, según la productividad. Después Alejandro agregó la clasificación según adicional, que era temporal, claro, y espacial y funcional, claro, ¿no? Exactamente, que acá la tenemos según el ámbito, dentro de las administrativas, que podía contemplarse tanto en el medio entre las económicas y las administrativas, ¿sí? Vimos la clasificación jurídico-administrativa según el destino. ¿Alguno tiene alguna duda de esto hasta acá? ¿Pudieron comprender las distintas clasificaciones? Profe, si le hago una consulta respecto a las clasificaciones económicas. Nosotros habíamos agregado una, que era la quinta, que le habíamos puesto... No, sí, pero, que no, o sea, yo le puse adicional, pero no le puse ningún título en específico. ¿Es así adicional? Se la puede llamar según su ámbito, como está ahí. Ponele el nombre, clasificación adicional, clasificación según según su ámbito, no es la clasificación más relevante tampoco. No, sí, pero lo había puesto adicional y quedó así, después me quedó la duda si lo había puesto bien nada más. Si Gracias. pones adicional, está bien, y si pones según tu ámbito también. No hay problema. ¿Alguno tiene alguna duda puntual de alguna clasificación? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Vimos las causas del aumento del gasto público. Acuérdense que son causas del aumento, no son las causas del gasto, porque la causa del gasto es aquella necesidad que yo voy a satisfacer. ¿Por qué gasto? Para satisfacer una necesidad. Estas son causas del aumento. Y acuérdense que se diferenciaban las causas aparentes, relativas y reales del aumento del gasto público en cuanto a si tenían o no un incremento cuantitativo o cualitativo, sí, no, si tenían una modificación cuantitativa pero no cualitativa, o si tenían modificadas las dos variables, ¿sí? Una modificación cuantitativa y cualitativa. Había hecho Ale una diferenciación entre esas 3 tipos de causas. Después vimos las situaciones a tener en cuenta al momento de determinar el gasto público. Acuérdense la estructura del Estado, saber si es un Estado desarrollado, subdesarrollado o en vías de desarrollo.
porque eso nos iba a dar la característica de cuáles son las necesidades que estaban insatisfechas, la coyuntura económica para saber en qué tipo de economía yo iba a inyectar el gasto público y cómo iba a obtener los medios o recursos. Vimos cuáles eran los efectos que produce el gasto público en líneas generales y después desarrollamos en particular el efecto multiplicador y el efecto acelerador y amplificador. Recuerden que el efecto multiplicador se relaciona de manera directa e inmediata con ¿con qué? El multiplicador. Con el consumo. Y el acelerador. Con la Con la inversión privada. Bien. Y el amplificador, ¿qué era? Una combinación De los dos. De los dos, multiplicador y el acelerador. Vimos la financiación del gasto público, que se relacionaba con el artículo 4 de la Constitución Nacional, y hasta ahí habíamos visto lo que tenía que ver con el gasto público. ¿Alguno tiene alguna duda de eso? Usé el Power para no perderme en los temas que habíamos visto. ¿No? No, todo claro. Bueno, y respecto de la ley de administración financiera, lo voy a abrir un segundo más, si bien lo acabamos de ver recién, pero lo voy a compartir también. Denme un segundo para, si alguno no estuvo la clase pasada, para que por lo menos... Profe, una consulta de historia que... Ahora. Ah, listo. Pensé que lo íbamos a ver con Marcela. No, vamos con la parte técnica y después vamos con la parte histórica. Acuérdense que vimos los principios presupuestarios, todos los principios que eran y las características de cada uno de estos principios. Empezamos a detallar la ley, vimos qué era la administración financiera, cuáles eran los sistemas de control, vimos cómo estaba compuesta, sus órganos rectores, los órganos de control, cuál era el ámbito de aplicación de la ley, vimos qué se entendía por jurisdicción y qué se entendía por entidad para la ley, ¿sí? Y empezamos a ver los sistemas. Respecto del sistema presupuestario, explicamos cómo estaba organizado, cuál era el órgano rector y cuáles eran las funciones de las unidades presupuestarias, vimos cómo se formulaba el presupuesto, vimos cómo se ejecutaba el presupuesto y en el medio de esa ejecución cómo se hacía la contabilización de los distintos momentos de registración y vimos el cierre de cuentas. Y después hicimos un paseo un poquito más rápido por los demás sistemas de crédito público, sistema de tesorería, sistema de contabilidad, sistema de control interno y sistema de control externo. Respecto de esto, ¿alguno tiene alguna duda, algo que quiera preguntar? No. De la parte técnica, ¿hay algo que no hayamos hecho mención o que ustedes piensen que es necesario que aclaremos? Tampoco. Ale, entonces... Bueno, de la parte histórica, ya nos queda poquito tiempo, pero bueno, grábense en cuanto a las magistraturas romanas, generalmente se les preguntan cuáles son las características de las magistraturas romanas. O sea, se les puede preguntar cuáles son las magistraturas romanas, pero generalmente se les preguntan las características. Temporalidad, colegialidad, gratuidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, acuérdense de la organización política y social de Grecia, de las distintas etapas de Roma, la monarquía, el imperio, la república, el imperio, etcétera, el principal pueblo griego, el principal aporte del pueblo romano, cuáles eran las distintas... Polis. Sí, no, pero iba a decir otra cosa y me perdí. Bueno, ya me va a fluir, seguí. Bueno, no importa. Después, acuérdense, siempre generalmente hay alguna pregunta respecto del derecho de resistencia a la opresión, el ius resistendi. Perdón, no se escuchó, profe, perdón. No importa, profe. ¿A quién? No sé, ahí ahora me perdí yo. ¿Qué es lo que no se escuchó? Lo que estaba diciendo.
después de... Sí, no, lo que dijo hace un ratito, pero que no sé. Lo que yo decía es que siempre, generalmente, hay una pregunta referida al ius resistendi, que es el derecho de resistencia a la opresión. Ius resistendi activo, ius resistendi pasivo. También se le puede preguntar, se le puede preguntar de todo. Yo le estoy mencionando algunos temas. Le estoy mencionando los que generalmente se hacen preguntas. No significa que van a hacer preguntas sobre eso. Sí les estamos marcando, dentro del limitado tiempo que tenemos, que puede llegar a ser lo que se le puede preguntar, se lo estamos dando como una ayuda, digamos, ¿no es cierto? Las formas de gobierno, según Aristóteles, después había Polibio, creo que, claro, exactamente, después, ¿qué otra cosa? Todo lo que tiene que ver con el cristianismo, con los distintos tipos de... hoy estoy bloqueada. Sí, Maquiavelo, Hobbes, ¿no? Natural, todos ese tipo de cosas que se vieron, la cuestión del príncipe justo, después lo que vieron más adelante respecto de Maquiavelo, lo que vieron de Hobbes. Es decir, Marcela fue marcando en cada una de las clases cuáles eran las cuestiones específicas y puntuales en las que tenían que detenerse sí o sí, y creo que les fue diciendo en cada una de las clases, pero no sé si alguno tiene alguna duda puntual respecto de alguna cuestión de estas. Si tienen duda puntual, nos preguntan y contestamos, si no después se nos va a terminar el Zoom y yo quiero hablar 3-4 minutos respecto de cómo vamos a hacer el sábado. ¿No? Bueno, si no hay otras preguntas, y Gaby, no sé si querés agregar algo. No, yo no tengo para agregar. Bueno, el sábado, los que van a ver este sábado, preséntense en el aula 109. Tenemos 109, 110 y 111, pero como el aforo del aula 109 son 35 personas, vamos a tomarles a todas ahí. Sobre el asiento van a poner 3 hojas, el DNI sobre el pupitre y lapicera, líquido, si quieren, marcador, no hay ningún problema. El DNI ahí sobre el pupitre. Van a ir con barbijo, nosotros les vamos a tomar lista a los que están, les vamos a dictar las preguntas y van a contestar, van a tener todo el tiempo del mundo para contestar, hasta el aula la tenemos que dejar a más tardar 16:45. Pero, con 10 preguntas, es un examen que con 1 hora y media está. Así que no hay problema. Si tienen alguna duda, nos preguntan. Pero las preguntas van a ser puntuales. No les vamos a preguntar gasto público. No, les vamos a decir, enumere los elementos de gasto público y explique uno de ellos, o explique tal. En la ley de administración financiera, Gaby, ¿qué podrías preguntar? Y podría preguntar qué diferencia hay entre una afectación preventiva y una definitiva de un crédito presupuestario. Perfecto. Después la respuesta es corta. ¿Cuáles son los sistemas que integra la administración financiera? ¿Sí? O sea, no le voy a decir, ley de administración financiera, desarrolle. No. ¿Sí? No es esa... siempre y cuando ustedes hayan cierre de cuentas del presupuesto de gastos, cierre de cuentas del presupuesto de recursos, procedimiento de elaboración del presupuesto, eso tal vez tiene unos renglones más, pero tampoco es que van a escribir un testamento, ¿sí? Las preguntas se caen de maduro las más importantes. Ustedes me dirán, bueno, sí, que viva, igual tengo que estudiar todo, y sí, pero sepan, vengan con la tranquilidad de que si estudiaron todo, claramente lo van a poder resolver sin mayores inconvenientes, ¿sí? Profe, lo respondemos con nuestras palabras, ¿no? Incluyendo todo lo que obviamente demanda la respuesta. O sea, no es que necesitan terminología jurídica. No contesten de memoria. Se tiene que entender lo que contestan con letra clara y con expresión clara. Hay cuestiones y vos tenés que utilizar algún vocabulario más técnico para explicar ciertas cuestiones, ¿entendés? No me podés hablar, o sea, no te pido que lo desarrolles
tal cual, pero sí que tengas el vocabulario técnico que requiere la respuesta. A veces una respuesta requiere el uso de cierto vocabulario técnico. No, sí, en eso está súper claro. No, por eso. Después, obviamente, es con las palabras de ustedes, pero que ya a esta altura, prontos a recibirse dentro de poquito, ya tienen un vocabulario que va a ir seguramente sin problemas con la exigencia del examen, ¿sí? Bueno. Letra clara. Sí, queda poquito. Sí, lo que quiero aclarar, si bien este sábado entramos todos en un aula, el otro sábado vamos a dividirnos en 2 aulas, 109 y 110. Ahí, Gaby, vos vas a hacer el listado de... ¿Querés que haga un listado o querés que a medida que vayan llegando se metan en el aula que haya lugar? No, Digo, tenemos ¿no? que hacer el listado. No, tenemos que hacer el listado. Listo. Porque así me lo indicaron. Entonces tenemos que publicar, perdóname, Gaby, tenemos que publicar en el Classroom qué aula le corresponde a cada uno. Bueno, listo. Entonces lo hacemos separo el listado que tengo en 2 mitades y Exacto. lo publico en Classroom. Quédense tranquilos. Exacto. En cambio, para este sábado... Esperen, que falta un poquito. Para este sábado, Gaby, publica los nombres de todos, acordate el mensaje que te mandé hoy, para modificar, y para la semana que viene dividimos en 2. ¿De acuerdo? ¿Puede ser, Gaby? Sí. Bueno, ¿quién preguntaba algo? ¿A qué hora van a empezar el parcial? Van a empezar el parcial a las 3 menos cuarto. Tienen que estar en el aula 14:30 y después van a empezar el parcial 14:45. Sí, Mariano, no tengo problema de que hables conmigo. Mandame un mensaje de texto. Un mensaje de texto, un WhatsApp. Cualquier duda que tengan, o me mandan un mail. No hay, cualquier duda que tengan de acá al sábado o al otro sábado, nos mandan mail. El miércoles de la semana que viene vamos a tener otra clase de repaso general, si la quieren aprovechar, si no, no hay problema. No es asistencia obligatoria. Ale, estaban diciendo los chicos que es el día de la facultad. Yo igual les dije que no tenía problema. El 13, tenés razón, igual, el 13 no. Si alguno tenía algún problema, nos contacte y llegado el caso nos conectamos para explicar algo, pero no hay ningún problema. Chicos, ya se está terminando. Mucha suerte. Nos vemos el sábado o el otro sábado. El sábado. Gracias para todos. Cualquier duda a disposición, que les vaya muy bien. Gracias por todo. Gracias.